por la bondad, por el amor, por sus maravillas y por sus misericordias. Entonces, esta mañana el Señor aquí nos está hablando y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso el tema lleva por nombre, mira lo que ocurre cuando mandas palabra de Dios. ¿No? Usted va a ver lo que va a ocurrir, porque aquí la palabra de Dios le está hablando y Dios no miente ni se arrepiente y dice que todo va a pasar menos su palabra. La palabra tiene cumplimiento, mis hermanos. Por eso leímos en Ezequiel 37:7, donde ahí el Señor dice que cuando se envía, mis hermanos, la palabra, dice que la tierra, oiga bien, la tierra, los cielos se estremecen. O sea, ¿qué quiere decir? Que los cielos, mis hermanos, se estremecen, los cielos, mis hermanos, dan, desde allá viene la información a la tierra y en la tierra, mis hermanos, ocurren esos terremotos que le llamamos espirituales, porque mis hermanos, el Señor en ese momento, como es su palabra, Él, mis hermanos, la cumple. Entonces, mire cuánta gente, mis hermanos, a veces nada más por costumbre, porque escucha a otras personas, repite lo que las otras personas dicen, pero si repitiéramos palabra de Dios, mis hermanos, si la gente tomara la palabra de Dios y eso le enviara a su familia, cosas grandes y maravillosas haría. Pero mire, a veces lo sabe y cuando siente ya está hablando palabras repetitivas. Lo mismo que dice un día, lo dice otro día y lo dice otro día. Y ahí estamos en la crítica. A veces, mis hermanos, con personas que decimos, parece que solo lo mismo dice, está rezando, dicen, ¿verdad? Juzgando lo que no tenemos que andar juzgando. Mis hermanos, y nosotros caemos, los que decimos ser cristianos evangélicos, también caemos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser, mis hermanos, hijos del Dios Altísimo, y así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él, mis hermanos, Él hablaba de la palabra de Dios, y con eso, mis hermanos, aquellos hombres que Él tuvo en ese momento como sus discípulos, fueron liberados, fueron sanados, mis hermanos, a través de lo que Él les hablaba. De la palabra. Entonces, nosotros no solo tenemos que ser oidores, sino que tenemos que ser hacedores, tenemos que poner la palabra en práctica, ¿verdad? Pero lamentablemente, mis hermanos, hay gente que dice, yo oro, yo hago esto, yo hago el otro, nos jactamos hasta de hacer un montón, pero mis hermanos, nada sucede, nada pasa, porque el mismo pecado se sigue viendo en los hogares, se sigue viendo en las personas, y dicen después, ¿verdad? Bueno, yo todo se lo dejo al Señor en sus manos. Mis hermanos, el Señor da indicación qué tenemos que hacer. Cuando usted le dice al Señor, yo todo te lo dejo en tus manos, es porque usted va a hacer lo que Dios quiere que haga, no solo que ahí te las dejo en tus manos. Es como que usted viniera y a una persona le dijera, mira, ahí te dejo ese niño, y mis hermanos, y usted nunca se preocuparía de ver si ese niño tiene todo lo necesario, sino que solo ahí te lo dejo. Y quizá aquella persona ni es nada de ellos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿quién va a cuidar mejor a sus hijos que usted como padre? Así el Señor también tiene ese cuidado de nosotros, pero nosotros no vamos a venir y solo así, Señor, ahí te lo dejo. Entonces, mis hermanos, el Señor, Él es Dios y Él da la indicación, Él es el que da el mandato, Él es el que dice cómo hacer las cosas, no nosotros, amén. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos hacer nada, ¿verdad? Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando y está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, aquí lo estoy llevando yo en este momento, ¿verdad? A cómo el Señor le habló a Ezequiel, y dice, y me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle de huesos que estaba completamente secos, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? O sea, el Señor le hizo la pregunta a Ezequiel y le dijo, ¿podrán vivir estos huesos? Si usted lo lee en Reina Valera, le dice ahí Ezequiel, solo tú lo sabes, Señor. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Ezequiel le dijo eso? Porque Ezequiel para él era algo así como fuera de mis hermanos, del alcance, como decir, pues, de su creer, porque imagínese usted, era algo así, huesos, oiga bien, ¿qué habían ahí? Muertos nada más, o sea que ahí era un cementerio, mis hermanos, y muchos hogares así están, mis hermanos.
¿verdad? Muchos hogares así están, porque mis hermanos, la gente a veces, ¿verdad? Hace oraciones y quiere que las cosas sucedan, pero mis hermanos, ahí no hay vida, ahí no hay soplo de vida, ahí mis hermanos solo hay pecados, ahí se mueve gritería, ahí se mueve gente, mis hermanos, sin escrúpulos, sin vergüenza, mis hermanos, mentirosa, engañosa, chismosa, mis hermanos, porque buenos para juzgar, para señalar. Nunca, mis hermanos, nosotros pensamos que aquello que nos vino, aquello que nos pasa, es porque son propósitos de Dios, o bien para que usted se aleje del mal, o bien para que usted, ¿verdad?, no siga haciendo perdón la expresión, lo que nos da la gana, mis hermanos, porque a veces hacemos lo que nos da la gana, no hacemos lo que dice Dios, porque nos la llevamos de que somos humildes y mis hermanos, y de humildes no tenemos nada, porque si no, no saliera maldad en nuestro corazón, porque como yo lo he predicado, aún así, cuando nosotros nos han ofendido, nos han señalado, nosotros, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es bendecir a aquellos que nos maldicen, pero no primero maldiga y de ahí bendiga, porque hay gente que así lo hace. Primero dice cosas feas, ¿verdad? Hasta se mofa, yo como estoy, ay, yo lo tengo todo y me creo la gran cosa. Mis hermanos, eso no es así, es la misericordia de Dios. Por eso nos deberíamos, si Dios nos ha dado todo, nos deberíamos de volver más misericordiosos, más, mis hermanos, ser personas que de nuestra boca no salga nada feo, para que esa bendición que ya obtuvimos, que no se nos vaya. Pero a veces, mis hermanos, hablamos lo que no tenemos que hablar y el enemigo eso es lo que hace. ¿Sabe por qué? Las personas que están más vulnerables a mis hermanos, siempre a estar hablando lo que no tienen que hablar, mis hermanos, es aquella gente que no pone en primer lugar a Dios, que no oye palabra de Dios, que no anhela estar en la presencia de Dios, sino que mis hermanos, sus entretenciones son primero, sus deseos carnales son primero, sus quehaceres son primero, todo mundo es primero, menos el Señor, mis hermanos. El Señor está probando corazones, mis hermanos. Por eso es la angustia, el dolor del siervo de Dios, mis hermanos. A veces un siervo de Dios no le dice a alguien, no deje de escuchar palabra, porque uno sabe la necesidad que tenemos, mis hermanos. Imagínense, para mí, mis hermanos, es un aliciente, es una bendición, es algo tan especial cuando se va a llegar el día de que yo tengo que predicar la palabra de Dios, porque yo le digo a mi espíritu, prepárate a recibir, porque en el momento que yo estoy declarando, que estoy profetizando, que estoy hablando palabra de Dios, mi espíritu también, mis hermanos, está recibiendo, porque yo así le digo a mi espíritu, recibe. Y entonces, mis hermanos, para mí es una bendición y mire, para mí esto es lo más grande, lo más importante y por eso duele el corazón, porque uno como quisiera que la gente le diera primer lugar a Dios, que buscara primeramente las cosas del reino y todas las demás cosas les vendrían por añadidura, pero mire, ahí andan en afanes, ahí andan en angustias, ahí andan pasando dolor, andan pasando tristeza. Mis hermanos, nosotros aún así todavía, mis hermanos, hubiesen fallas en nosotros y también, mis hermanos, vinieran situaciones, porque a veces, mis hermanos, todavía hay portones, puertas abiertas, pero Dios es tan especial y maravilloso que cuando yo busco de su presencia, cuando yo voy, mis hermanos, en pos de Él, mis hermanos, le revela a uno. Así como esta mañana, ¿verdad? Yo sé que usted anhelaba este día, estar en la presencia de Dios, buscar de Dios. Yo sé que usted ahí está sentadito, usted está ahí, ¿verdad? Tranquilo, usted no está pensando en lo demás, sino que usted se preparó porque sabía usted que usted hasta para este día, usted tiene que prepararse. Dios mira aquella, así como cuando usted se prepara, cuando usted va a ser una celebridad, usted, ¿verdad? Se prepara con tiempo. Hay gente que empieza no sé cuánto tiempo antes a guardar, mis hermanos, su dinerito para llevar a cabo aquello que quiere hacerlo lo mejor, que quiere quedar bien con toda la gente. Entonces, mis hermanos, así fuera para Dios que nosotros
mis hermanos nos prepararíamos con tiempo, pero a la mera hora que mire el enemigo cómo es, nos empieza a poner pensamientos, tenías que hacer esto, tenés que hacer el otro, tenés que hacer aquí, que tenés que hacer allá. Entonces, mis hermanos, nos desvía de la bendición, porque oiga bien, dice la palabra de Dios, mirad bien lo que oís, y también, mis hermanos, dice, oíd palabra de Dios y vas a vivir. O sea, cuando le dice oíd, no es que solo, usted solo pone, digamos, eh, su aparato ahí, su teléfono, su computadora, o yo no sé si usted los pone en su televisor, yo no sé por qué medio usted lo está, usted escucha la palabra, pero si usted no está atento a oír lo que Dios le está diciendo, a veces puede oír hasta lo que no es, ¿verdad? Porque tal vez usted no está poniendo atención como debe de ser, porque usted está inclinado a otras cosas. Dice que María, ¿verdad? Habían dos hermanas. Usted ha leído esa palabra o ha escuchado algún tema donde mencionan a estas dos hermanas, las dos hermanas de Lázaro. Y dice que ellas, mis hermanos, Marta, dice que ella, mis hermanos, hasta se molestaba, se enojaba porque María se iba a poner a los pies de Jesús cuando él visitaba su casa, cuando iba a oír ella la palabra, ella le hacía el tiempo al Señor. En cambio, Marta todo el tiempo dice que enojada por los quehaceres. Por eso esa gente que se mantiene, mis hermanos, molesta, enojada, nunca cambia, nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, es gente que, según ellos, entre comillas, piensan que sí hacen lo que deben de hacer, pero no, mis hermanos, porque si no escucharan la palabra como debe de ser, hubiesen cambios en su vida. Se volvieran, mis hermanos, como dijo el Señor, mansos y humildes, así como era nuestro amado Jesucristo de la gloria. Así seríamos nosotros, mis hermanos, mansos y humildes. Pero mis hermanos, tenemos que reconocer que nos falta esa mansedumbre y que nos falta esa humildad para reconocer, porque el manso y el humilde es aquel que recibe la instrucción, aquel, mis hermanos, que oye la palabra y la vive, la hace. No quiere, mis hermanos, que los demás hagan lo que muchas veces nosotros no hacemos. Oiga bien, cada vez que nosotros no oímos la palabra de Dios, es un desprecio que nosotros le hacemos a Dios. Y el Señor, mis hermanos, ya está cansado hasta de ese jueguito que tenemos. Ay, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. En un ratito nos agarra remordimiento como el que le agarró a Judas, ¿verdad? Le agarró un remordimiento ya cuando él ya había recibido las monedas, ya cuando él vio la cosa seria. Pero mis hermanos, quiere decir que en Judas él nunca puso atención a lo que el Señor le dijo, a lo que el Señor hablaba, no vio la bondad de Dios, pero lastimosamente, mis hermanos, nadie perdió nada, sino que al contrario, ¿verdad? Ahí hubo vida y vida en abundancia y vida eterna, sino que mis hermanos, ahí lo que pasó fue que él mismo se destruyó, él mismo, mis hermanos, se fue a la muerte. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, que los que nos hacemos daño somos nosotros mismos. Por eso el Señor a usted le dice, yo solo tengo planes de bien para tu vida. Yo solo quiero verte el bien, yo solo quiero ver tu bendición, yo solo quiero verte que se cumpla en ti mi palabra, lo que yo dije en tus antepasados, cuando yo se lo dije a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos aquellos hombres. El Señor les dio una promesa desde el principio, mis hermanos, y esa promesa en muchos no se cumple, pero es porque no la queremos, porque todos dice que estuvimos bajo la misma nube, comemos el mismo pan espiritual, pero mis hermanos, no todos le dan reverencia a la palabra de Dios ni a la presencia de Dios. Por eso yo hoy le digo, Dios hoy le está visitando su casa y yo espero en Dios que usted esté ahí, como le digo, tranquilito, oyendo la palabra de Dios y luego usted, ¿verdad? Cuando la escuche, usted la va a poner por obra. Entonces aquí si se da cuenta, dice la palabra de Dios que cuando Ezequiel habló, dice que ahí, mis hermanos, hubo un estremecer, no solo en los cielos, sino que también en la tierra. A eso nos quiere llevar el Señor, que cuando usted declare palabra de Dios con esa fe, con ese anhelo y ese deseo de ver solo el bien para los demás, mis hermanos, el Señor va a hacer que la tierra se estremezca. Los cielos no van a estar cerrados para usted, sino que el Señor va a recibir esa oración y va a llevar a cabo su palabra. Porque si usted lee todo Ezequiel 37, ahí habla, mis hermanos, dice que el Señor hasta de la misma tumba, Él saca, mis hermanos, aquello que quizá, mis hermanos, ya no
ahí ya no hay vida, pero Él, mis hermanos, da vida. Y por eso en el 8, ahí dice, en el 37:8, ahí habla donde dice que mis hermanos, cuando se envió la palabra, se levantaron, dice, ¿verdad? Y se unieron hueso con hueso y empezaron a salir los tendones. O sea que mis hermanos empieza ahí, cuando habla de esto, está hablando de que mis hermanos empieza a ver un orden, ¿verdad? Todo se viene organizando en un hogar, pero recuérdese que en ese hogar no solo tiene que haber ese orden, sino que tiene que estar la presencia de Dios para que ahí haya vida, haya soplo de vida. Entonces tenemos que declarar que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras casas, para que siempre, mis hermanos, el Espíritu Santo esté con nosotros y a través del Espíritu Santo nosotros seamos tocados y redargüidos. Vamos a recordar de dónde Dios nos sacó, vamos a recordar, mis hermanos, las maravillas que hace Dios, y también, mis hermanos, va a estar el temor de Dios y no vamos a caer nuevamente, mis hermanos, en ese estado de muerte, sino que vamos a siempre a tener vida para darle soplo de vida a otros que necesitan, que también, mis hermanos, a veces están estériles y están muertos. Ahí sí que podríamos decir, así como decían nuestros antepasados, ¿verdad? Muertos en vida, porque caminan por caminar, viven por vivir, y mis hermanos, pero nunca tienen buenos pensamientos, no tienen sabiduría, no tienen entendimiento. Mis hermanos caen en pecado, no les importan, más no saben que la paga del pecado es la muerte. Entonces siguen, mis hermanos, haciendo daño no solo a su familia, sino que a ellos mismos, y mis hermanos, y sobre todo no alcanzando la salvación. Vamos a otra cita bíblica, vamos a leer en Jeremías 5:14. Jeremías 5:14. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahorita que vamos a leer en Jeremías 5:14, dice que la palabra de Dios es una llama de fuego que devora. O sea, mis hermanos, la palabra de Dios viene a devorar el pecado que está, mis hermanos, en cada persona. Declares esa palabra, usted declares esa palabra sobre su familia, porque cuando usted declara la palabra, el pecado es devorado, porque el fuego del Espíritu Santo se manifiesta, mis hermanos, pero tiene que usted creerlo y confiar de que Dios está obrando. Amén, porque cuando usted envía la palabra, entonces la palabra se convierte en el fuego del Espíritu Santo y viene a devorar el pecado. Recuérdense que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, mis hermanos, que en los tiempos de la venida del Señor, ¿cómo va a ser limpiada la tierra? Con fuego y azufre, dice. Entonces, mis hermanos, ahí va a haber un derramar del Espíritu Santo, donde viene, mis hermanos, a devorar todo pecado, a limpiar todo pecado de la tierra, ¿verdad? Porque, mis hermanos, el Señor así lo ha decidido. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí en la palabra de Dios, dice en Jeremías 5:14. Dice, por eso así dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en su boca y este pueblo como un montón de leña. Ese fuego lo consumirá. Aquí cuando el Señor hablaba, estaba hablando de la corrupción de Jerusalén y de Judá. Entonces ellos, mis hermanos, hablaban cosas negativas, hablaban blasfemias delante, mis hermanos, delante de la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor dijo, ¿verdad? Que por cuanto, dice, este pueblo así ha hablado, dice, así será él también consumido. Pero aquí dice, por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en su boca. Entonces, las palabras, oiga bien, o sea, mis palabras negativas son las que hacen que la palabra de Dios, mis hermanos, ¿entendimos esto? Que la palabra de Dios venga a ser, mis hermanos, fuego fulminante en nosotros. Por eso, mucho cuidado y mucho ojo. Cuando usted menciona, y eso es cierto, que la palabra de Dios es espada de doble filo. Porque oiga bien, si la palabra de Dios dice que yo no tengo que ser negativo, que no tengo que ser una persona que todo el tiempo esté en doble espíritu, mis hermanos, el doble espíritu es aquella persona que un tiempo, mis hermanos, obedece a Dios, amén, sí, así es, y mis hermanos cuando sienten ya están hablando lo que no tienen que hablar. Una persona, mis hermanos, tiene que saber que los ojos de Dios están puestos en toda la tierra, mis hermanos, y nosotros estamos ante una nube de testigos. Recuérdense que hay ángeles que, mis hermanos, el Señor tiene
tiene para ejecutar y tiene ángeles también, mis hermanos, para venirnos a ayudar. Entonces, nosotros tenemos que saber que estamos rodeados. Para el que no conoce, mis hermanos, lo espiritual, mis hermanos no conocen nada. ¿Por qué? Porque anda por andar, camina por caminar y anda haciendo lo que quiere hacer cuando no sabe, mis hermanos, de que el Señor tiene preparados sus ángeles que están para ejecutar, y los ángeles porque el poder lo tiene Él y el mando lo tiene Él. Por eso yo siempre he dicho, y quizá mucha gente tal vez no lo toma así como que tal vez hasta los mismos siervos de Dios que a veces que conocen de la palabra no están de acuerdo con esto, pero yo les he dicho que el diablo no tiene poder, porque el poder es Dios quien se lo da cuando Él necesita que, mis hermanos, que su palabra sea ejecutada, porque Él dice algo en la palabra se tiene que cumplir. O sea, nosotros no agarremos estos como que así solo se va a cumplir lo que yo en este momento declaro, profetizo, cuando yo esto, el otro. No. Aquí la palabra de Dios está hablando, dice, mire, por eso así dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Oiga bien, el Todopoderoso, y que fuera de Él no hay nadie. Por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en su boca, y este pueblo como un montón de leña, ese fuego los consumirá. ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Porque dice, serán como fuego en su boca. Entonces, ¿por qué? Porque, mis hermanos, si Dios dijo lo que yo no tengo que hacer, Él dio leyes, Él dio preceptos, Él dio mandatos, y yo no los cumplo, entonces lo que yo diga, lo que yo hable negativo, se va a volver en contra mí y me va ¿a qué? A devorar. Pero asimismo también, si usted habla cosas positivas, si usted habla palabra de Dios, aquello, mis hermanos, el Señor le da vida, porque la palabra de Dios es vida. Por eso dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. O sea, mire, mis hermanos, cuánto lo hemos oído, cuánto lo hemos hasta repetido, y no analizamos qué es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, que nos está diciendo, yo soy el único camino. Mientras yo no esté con ustedes, ustedes no van por el buen camino. Mientras ustedes no reciban mis verdades, porque la verdad, mis hermanos, es la confrontación. ¿Y cuántos temas, mis hermanos, están hechos de que hemos oído, prédicas que oímos por quedar bien con la gente? Porque, mis hermanos, a veces hasta el que predica, mis hermanos, solo de prosperidad, solo de que todo va a estar bien, para atrapar, mis hermanos, el alma de la gente nunca va a estar consciente, mis hermanos, de las maldades que anda haciendo, de que si está en fornicación no es malo, de que si anda en adulterio no es malo. Mis hermanos, la gente, aunque esté en eso y así, mis hermanos, en una iglesia haya, mis hermanos, puros huesos secos, la palabra de Dios los tiene que revivir, la palabra de Dios los tiene que levantar. Y mire, sigamos leyendo otra cita bíblica. Vamos a leer siempre aquí mismo en el libro de Jeremías 23, 29 y 30. Vamos a leer. Jeremías 23, 29 y 30. Dice la palabra de Dios en el 29 y 30. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Por eso yo estoy contra los profetas que se roban, dice, mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Recuérdese que nosotros somos profetas malos, profetas insensatos y profetas de Dios. El que habla palabra de Dios, oiga bien, para alertar al pueblo, porque cuando a mí me alertan, me están exhortando y también me están edificando. Pero la gente dice, no, es que la palabra de Dios tiene que ser para edificar. O sea que la gente piensa que edificar solo es, vas a recibir, te vas a llenar
y mira lo que trae Dios para tu vida. No, mis hermanos, si el Señor está siendo claro en su palabra y dice, busquen primeramente mi reino y mi justicia y los demás les vendrá por añadidura. Usted no necesitaría que nadie le esté alentando, que le esté levantando el ego, que le esté diciendo lo que va a suceder, lo que va a pasar. Si usted sabe de que si usted anda bien, anda en el camino, usted en el camino de Dios, usted oye la verdad, usted va a tener vida y vida en abundancia y va a llegar a la vida eterna y va a llevar a su familia a la vida eterna. Por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando y está diciendo, dice, mire, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca, y afirma el Señor? Por eso dice, yo estoy en contra de los profetas que roban mis palabras entre sí. O sea, mis hermanos, nosotros a veces nos volvemos profetas falsos, malos, porque cuando le decimos a alguien, no servís para nada, eso no va a suceder, eso no va a pasar, mira la situación que estamos viviendo, mira lo que estamos pasando. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber que lo que tenemos que hacer es llevar a nuestra familia, mis hermanos, a que conozcan a Dios, a que crean en Dios, a que confíen en Dios. Pero nadie puede confiar ni vivir conforme a la palabra de Dios si yo primero el que declaro, el que profetizo, no lo hago, porque Dios no puede respaldar lenguas mentirosas. Y eso de que usted tenga billete, eso no es la bendición. Eso de que usted tenga el mejor carro, no es la bendición. Que tenga la mejor casa, no es la bendición. La bendición es aquel, mis hermanos, cuando usted tenga una familia que verdaderamente honra a Dios. Porque de eso nos está hablando hoy el Señor. Porque el Señor va a pedir cuentas del alma, no va a pedir cuentas, qué bueno todo lo que aquí en esta tierra adquiriste. Porque recuérdese cuando el Señor sacó a su pueblo, lo sacó de Egipto. Él lo hizo habitar en carpas. Porque ellos tenían que saber, mis hermanos, que ellos dependían de Dios. Y por eso el Señor, durante esa travesía que lo llevó por el desierto, les fue enseñando. Y les dijo, no se hagan dioses ajenos, no hagan esto, no tienen que mezclarse con lo malo. Todo eso tiene que ser exterminado, tiene que ser limpiado. Para que cuando ustedes posean la tierra que yo les voy a dar donde fluye la leche y la miel, ustedes se comporten como siervos de Dios, que nunca se les sulban, que nunca se olviden de mí. Porque mis hermanos, cuando nosotros creemos, yo lo tengo todo, Dios todo me lo da, Dios aquí, Dios allá. Mis hermanos, en la gente mundana, póngase usted a analizar lo que usted quizá muchas veces ha recibido, también otro lo ha recibido. Y mis hermanos, es una persona que tienen una boca que maldicen tanto y hacen tantas cosas, mis hermanos, pero eso no les sirve a esa gente para bendición porque andan como errantes, para arriba y para abajo, no tienen paz en ningún lado se sienten bien, en ningún lado, mis hermanos. La persona está tranquila, no está conforme, nada, peleando y creyéndose víctima, porque mire, así el enemigo, así lleva a las personas perdiendo el tiempo toda la vida, vivieron de víctimas todo el tiempo, se van de la tierra, mis hermanos, se mueren y se van con los sentimientos, se van sin ver milagros, sin ver prodigios. Los milagros, los prodigios son aquellas cosas que usted no puede, mis hermanos, llevar a cabo. Usted no puede cambiarle la vida a nadie, usted no puede, mis hermanos, hacer nada si no es con Dios. Porque si usted habla palabra de Dios, mis hermanos, el Señor hará proezas y hará cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Por eso aquí la palabra de Dios dice, mire, por eso yo estoy contra los profetas por eso yo estoy contra los profetas que roban mis palabras entre sí. ¿Qué dice? Que roban mis palabras, porque mis hermanos, hablando lo que no es. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo? Y después la gente enojada porque a veces mis hermanos, la familia, muchas familias se levantan, muchas familias, mis hermanos, miran la gloria de Dios y mucha gente envidiosa se pone enojada y dicen, mis hermanos, cualquier cosa ahí hablando, el diablo haciéndolos hablar. Cuando mis hermanos, la bendición está para todos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregir nuestra vida, corregir ese mal camino que llevamos, recibir la verdad y la verdad nos libertará.
Muchos quizá orando, como dice el Señor, y otros orando, al contrario, robándose las palabras de Dios. Porque, ¿por qué? Porque cuando oro solo hablando lo que no tengo que hablar, maldiciendo, y que echo fuera, y que te machaco, y que te pateo, y que te hago, y que te deshago, diablo asqueroso, diablo aquí, diablo allá, y el diablo bien contento porque dice, creen en mí, porque creen que yo soy el destructor. No declaran palabra de Dios. Hasta él ha de decir, ¿cómo serán que no declaran la palabra de su Dios que dicen que tienen en su corazón? Ya se imagina qué carcajadas él, mis hermanos, porque a él usted cree que le hacemos daño con que te pateo, con que te saco, y dirá, ¿con qué autoridad me vas a sacar si el único que me puede sacar de aquí, de donde el que me mandó fue Dios, y el que me saca es Dios? Porque hasta que tú pienses diferente, hasta que tú seas de un verdadero cristiano, hasta que tú vivas conforme a la palabra, porque yo conozco la palabra. Ya se imagina usted las carcajadas que el diablo, mis hermanos, se pega oyendo, mis hermanos, aquellas oraciones, mis hermanos, sin sentido, porque así dice aquí el Señor. Nos volvemos esos profetas, mis hermanos, falsos, tanto mis hermanos como los que predican falsedades, como los que hablamos en nuestra casa, porque recuerde que usted es un profeta de parte de Dios, donde el Señor le dijo que la profecía más segura es la palabra de Dios. A esa es la que usted le tiene que creer, es la que usted tiene que enviar, la que tiene que hacer, mis hermanos, que cobre vida en su casa, en su familia. Vamos a leer ahora Romanos 1:16, porque tenemos que saber que la palabra de Dios es poder de salvación, salva, libera. Oiga bien, entonces leamos Romanos 1:16, dice la palabra de Dios: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, amén, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Nosotros éramos gentiles, nosotros no éramos pueblo de Dios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Él nos adoptó como hijos, porque Él intercedió por nosotros. Él fue a la cruz del Calvario para que hoy nosotros, todas esas abominaciones, todos esos pecados que habían en nosotros, mis hermanos, el Señor dice que Él los quitó, Él los deshizo con su preciosa sangre. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que saber que también, mis hermanos, dijo el Señor en su palabra, tiene que haber arrepentimiento y convertirnos a su palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, dice aquí, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, dice, pues es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, ¿qué? De la palabra de Dios. Porque es, ¿qué? Poder de Dios. Ahí está el poder, mis hermanos. La gente quiere poderes. Ay, que el Señor me dé poder para esto, poder para el otro. Dones, prodigios. Mis hermanos, está en la palabra de Dios. Si usted no necesitaría que nadie le diga, tenés el don de eso. El Señor tendría que ver cómo está su corazón para ver, mis hermanos, si usted verdaderamente quiere hacer las cosas por ayudar a los demás o solamente por ser visto, por ser famoso, porque digan lo que usted puede hacer. Si el poder es de Dios, de la grandeza es de Dios, nosotros solo somos vasos. Pero mis hermanos, pero también el Señor le va a pedir cuenta a aquellos vasos que un día el Señor les puso algo en sus manos y no lo fructificaron, sino que mis hermanos, de aquello que Dios les hizo, hicieron libertinaje. Entonces aquí vamos a leer también en Efesios, más adelantito, Efesios 6:17. Efesios 6:17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 19. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta, perseveren en oración por todos los santos. Oren también,
aquí Pablo, que les está hablando a los efesios, les decía, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Mire hasta lo que Pablo les pedía, oren por mí para que tenga el valor, les decía, de predicar la verdad y pueda hablar y dar a conocer, les decía, los misterios del evangelio. O sea, los misterios quiere decir, mis hermanos, esa revelación, que a veces, eso es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Como le decía yo, cuando la palabra dice que la palabra de Dios, mis hermanos, es como una espada de doble filo. ¿Por qué es una espada de doble filo? Porque si Dios dijo algo y yo no lo hago, también, mis hermanos, aquello que el Señor dijo se va a volver en contra mía. Aunque yo le diga, Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo y yo esto y yo lo otro, porque hay gente que solo oraciones así por miedoso, pero mis hermanos, pero nunca hacen el bien. No, la palabra de Dios dice, tienes que caminar así, así, asá, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero se puede convertir también. O sea, cuando mis hermanos, espada de doble filo, yo me puedo cortar también con ese filo. Amén. ¿Por qué? Porque mis hermanos, si yo no hago conforme dice la palabra, entonces dice el Señor, vaya. Yo dije que en nosotros estaba en la vida y la muerte. Habla solo cosas negativas, lo negativo te va a venir. Por eso le mencionaba ese pasaje donde habla en Job, lo que yo temí, eso me vino. Hermanos, hay gente que conoce de la palabra de Dios, pero como hay maldad, oiga bien, cuando hay maldad en nuestro corazón, a veces, mis hermanos, no declaramos lo bueno sobre las personas. Imagínense, por eso un siervo tiene que estar libre de maldad, mis hermanos, para declarar solo lo bueno, para que nadie le pueda hacer daño ningún día de su vida, para que se cumpla también la palabra, porque puede cumplirse que sí le pueden hacer daño. Si el siervo de Dios, mis hermanos, se lo anda viendo lo malo, y nunca mira, mis hermanos, nunca declara lo que Dios lo mandó a declarar, porque uno no importa lo que le estén haciendo, lo que piensen, lo que digan, uno tiene que bendecir y tiene que tomarse su tiempo. Si usted siente algo en su corazón o usted supo algo de alguien, mis hermanos, lo primero que tiene que hacer usted es venir y mandarle paz a aquella persona, que el Dios de paz lo gobierne, que el Dios de paz lo ministre, que esos pensamientos se vayan directos a la obediencia de Cristo. Usted está ahí mandándole bendición a la persona, mis hermanos, porque nosotros no queremos que nadie se pierda, sino que todos lleguen a la vida eterna, mis hermanos, y ese es el mandato de Dios, y también eso es lo que está en el corazón de Dios, solo planes de bien para la humanidad, mis hermanos. Él anhela que todos nos salvemos. Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos de bendición. Pero sabe que hasta un padre, mis hermanos, a veces se convierte en un malvado, una madre en una malvada, porque mis hermanos lo único que hacen es hablar cosas negativas de sus hijos. Y nosotros, mis hermanos, entonces, ¿para qué decimos que somos hijos del Dios Altísimo? ¿Para qué decimos que conocemos de la palabra de Dios? Si nosotros no afirmamos algo, pero no porque lo estemos viendo, sino porque lo queremos ver, y porque, mis hermanos, nosotros amamos aquello que Dios nos puso en nuestras manos, porque nosotros, mis hermanos, tenemos que saber que si algo está pasando en nuestra familia, que algo no sucede, que algo, mis hermanos, ahí anda mal, es porque aquel que el Señor nos llamó, aquel que nos dijo el Señor, tú eres la trompeta que yo voy a usar, trompeta cierta. Esa trompeta no prepara a los demás para la batalla. Si usted está viendo cosas malas en su familia, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? En silencio, no, mis hermanos, declarando así a los cuatro vientos ahí lo que, yo sé que te va a suceder, yo sé que te va a pasar el otro, yo sé que te va a venir esto, yo sé que no sé qué, porque, mis hermanos, es por lo que hay dentro de nuestro corazón, hay maldad. Pero si usted en silencio viene y usted dice, Señor, si algo está sucediendo, algo está pasando, algo no está bien, primero me pongo a cuenta yo, Señor.
Y te pido perdón, Señor, si no he sido la persona que he guiado o porque no he orado como debe de ser. Y ahora, Señor, en tu santo nombre, yo voy a enviar esta palabra, Señor. Voy a leerle a mi hijo, a mi hija, si anda desviada de tus caminos. Es una persona que no cree, una persona inconstante, una persona que tiene doble ánimo, una persona que no prospera, una persona que no se levanta, una persona que hoy piensa una cosa, mañana piensa otra cosa. Hermanos, así es como se pelean las batallas. Y viene usted y agarra la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto, hijo, hija, se lo habla a usted, o papá o mamá, a quien usted quiera bendecir. Te lo voy a hablar a tu espíritu. Recíbelo en tu espíritu. Aquella persona va a ser cambiada, porque recuérdese que dice que la palabra de Dios es una llama devoradora, es un martillo devastador que quebranta la piedra. Dice que, mis hermanos, es poder de salvación. Y aquí en Efesios, mis hermanos, aquí está hablando, ¿verdad? Donde dice en el 6:17, leamos. Dice, tomen el casco de la salvación y la espada que es el Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que tomar la palabra de Dios como nuestra coraza, como ponérnosla, mis hermanos, y nosotros ser como aquellos soldados, mis hermanos, de parte de Dios, marchando y yendo hacia la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, mis hermanos, vamos a ver que es un arma defensiva, porque el Señor, mis hermanos, guarda, el Señor cuida. Declaremos que el Espíritu Santo inunda nuestras familias, mis hermanos, para que el Espíritu Santo redarguya de pecado, para que el Espíritu Santo, mis hermanos, saque de la ruina a aquella persona, porque, mis hermanos, todos tienen derecho a levantarse. Dios ha prometido, Dios ha dicho, y Dios lo hará, porque Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Mire, uno a veces de siervo no hay a la forma a veces cómo llegar al corazón de la gente, para que la gente, mis hermanos, haga conforme lo que dice la palabra. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que a veces la gente endurece su corazón. Por eso dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no tienes que endurecer tu corazón. No lo pongas duro, no digas no es así. Si viera todo lo que me ha pasado, lo que me han hecho, que mire que mis hijos, que aquí, porque mire, no me honra, aunque fíjese, hermano, usted honra a Dios. Si usted honrara a Dios, hiciera lo que la palabra de Dios está diciendo, honrar a Dios. Es que aunque usted tenga el peor hijo, la peor hija, el peor esposo, la peor esposa, usted honre a Dios, bendiciéndolos, enviando palabra. Ese es honrar a Dios. Entonces va a venir la honra para su vida, pero no espere que las cosas sucedan solo por suceder. Porque nosotros todos solo demandamos y demandamos. Solo demanda delante de Dios, queja delante de Dios. Eso no es así, mis hermanos. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Leamos una última cita en Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí me respaldo yo con lo que yo le estaba diciendo ahorita. El Señor dice a través de su santa y bendita palabra, dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y constante y cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿A dónde llega la palabra? Hasta lo más profundo del alma. A desactivar todo aquello, mis hermanos, malo que está. Llega al espíritu, el espíritu no argumenta, el espíritu recibe. Y dice que llega ¿hasta dónde? Hasta la médula, hasta los tuétanos. ¿Por qué? Porque recuérdese que ahí están las herencias. Ahí está todo lo que venimos arrastrando. Por eso, mis hermanos, póngase usted a pensar. A veces solo juzgamos, señalamos.
Ay, ve lo que en estas familias lo que se repite, pero no se da cuenta que de una u otra forma usted también lo está repitiendo. Porque dice estar en paz con todos mientras no está en paz. Y principalmente usted tiene que estar en paz en su casa, que es lo que Dios le dio a cuidar para estar en paz con Dios, porque usted es el testimonio para otros. Pero primero tienen que creerle a usted los de su casa para que le crean los demás. Amén. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando y dice, ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, mis hermanos, la palabra de Dios juzga las intenciones del corazón. Por eso Dios nos ha hablado hoy y Dios sabía que necesitábamos esto. Recuérdese. Los pensamientos de Dios no son los suyos. Los pensamientos de nuestro Padre solo son de bien, de bienestar para nuestra vida, para nuestra familia, para que seamos testimonio en esta tierra. Estamos a tiempo, mis hermanos, todavía de rectificar, de ver la gloria de Dios. Estamos a tiempo de ganar almas. Las almas se ganan cuando hay frutos. Por eso dice la palabra de Dios, por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis, no por su billete, no por su gran casa, por su gran carro, por esto, por su orgullo, por la prepotencia, no, por los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que ganar, mis hermanos, las almas de nuestra familia para el Señor, porque qué triste que un día solo usted esté preparado y la familia no, pero yo creo que será imposible que estemos preparados. Yo no puedo estar preparada, yo no puedo creer que porque yo no hago esto, no hago el otro, yo me aparto de esto, yo me aparto del otro, yo me aparto de aquí, pero no hago nada, porque Dios nos va a pedir cuentas también de eso, porque el Señor dijo, fructificad. Nosotros tenemos que fructificar, mis hermanos, tenemos que dar fruto, porque dice que el que no da fruto será cortado. Entonces, mis hermanos, ni tampoco, ni porque yo crea que me porté tan bien, voy a alcanzar la salvación si no hice nada por nadie, porque Dios me dio los medios. Dios hoy nos dijo que Él es llama devoradora, que es el martillo devastador, que mis hermanos en su palabra está el poder de la salvación, es el arma efectiva y también, mis hermanos, es una sonda que llega hasta lo más profundo. Entonces, mis hermanos, por eso la palabra de Dios, léale palabra de Dios a sus hijos. Mis hermanos, si nunca lo hizo, aunque fue cristiano, ha sido cristiano toda la vida, mis hermanos, hay gente que lo que menos hace es, a veces, invertir en las cosas de Dios. Mire, ahorita, eventos ni nada de eso ya no hay. Por el momento, solamente Dios, si Dios quiere, van a volver a ocurrir, pero yo creo que más que todo, el Señor, todo eso, mis hermanos, ya no quiere que haya, porque ya hubo tiempo y hay gente, mis hermanos, que le dolía pagar por un evento, y recuérdese que es una siembra que uno hace en el reino de Dios. Mis hermanos también, tanto mis hermanos que hay, podríamos decir, herramienta para nosotros, mis hermanos, ayudar a nuestros hijos a que ellos se levanten, y tristemente eso no lo hacemos. Para todo hay, para todo tenemos, para la perdición, pero no para la salvación. Yo le dejo eso en su corazón y analícelo, y le quiero decir que el Señor, yo sé que hoy obró en su vida y obró en la vida de los suyos, porque yo quiero decirle que si esta palabra muchos no la recibieron, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que los que están lejos, que los que están cerca de su familia, mis hermanos, en mi corazón está de que sí las recibieron. Se las envío al Espíritu, a aquella familia suya, a aquellos hijos suyos, a aquellos familiares, a sus vecinos. Le enviamos esta palabra y llegó a su corazón. Así que hoy le digo yo a todo país, a toda nación, oíd palabra de Dios y vas a vivir. En el nombre de nuestro Señor y amado Yeshua HaMashiach. En el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach, que Él es el que tiene el poder, Él ahora hizo glorias y victorias en cada uno de sus familiares, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo bendigo a cada uno por nombre
y declaro que la palabra, ¿verdad? Hizo cosas grandes y maravillosas en su vida, que el Dios de paz lo ministre, que la sangre de Cristo lo cubra y la sangre de Cristo esté en nuestras conciencias. En el nombre de nuestro Yeshua Hamashi. Bendiciones de lo alto, mis hermanos. Muchas gracias por esos mensajes. Muchas gracias también por haberse conectado y muchas gracias por haberle puesto atención a la palabra. Y quiero decirle que cosas sobrenaturales usted va a ver en el nombre de Yeshua Hamashiach. Y bendecimos a todos aquellos que también miran nuevamente estas prédicas, también por el canal de YouTube y porque también usted está trabajando, usted las está enviando. El día miércoles de la otra semana, siempre a la misma hora, 11 de la mañana, y también el día mismo miércoles a las 8 de la noche. Y asimismo también el día viernes como el día de hoy a las 11 de la mañana. Bendiciones, mis hermanos, que el Dios de paz nos gobierne y nos ministre y asimismo gobierne su casa, gobierne su país, gobierne, mis hermanos, nuestras vidas en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo de la gloria. Amén. Bendiciones, mis hermanos.